terminó pasando. La Tierra ha decidido vengarse de los seres humanos. Ahora debemos de volver a aprender lo que significa ser hijos de esta Tierra. Hoy, en las pantallas, Green Escape. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para reseñar hoy Green Escape, la ambientación original de HT Publisher, creada por el Cuartito de los Roles, que publicaron por ejemplo recientemente Unrealms, aunque no sé si exactamente son los mismos autores, ¿no? Básicamente aquí en Green Escape pues nos encontramos una ambientación completamente oficial, creada por la gente de HT Publisher, la primera original que vemos de ellos en español. Bueno, obviamente dicho, Legios del Espacio podría ser la primera, pero como la expansión realmente se hace en el blog y lo que publicaron HT Publisher fue una aventura, pues bueno, yo no termino de considerarla propiamente dicho, ¿no? Al menos esto podemos considerar que es la primera ambientación con libro de campaña que podemos encontrar, ¿no? Bueno, ¿qué podemos encontrar en Green Escape? Pues aparte de básicamente el bienvenidos a un juego de rol y todo ese tipo de cosas, no lo considero adecuado porque estás comiéndote. Es una tontería, ¿no? Son 3 o 4 páginas de material, pero es que en teoría tú tienes Savage World para usar este libro y de hecho lo pone. No es que tú puedes... No, para poder usar estos instrumentos necesitas el manual base de Savage World, donde ya viene esa explicación. Entonces, ¿para qué incluirlo aquí? Pues bueno, no estoy yo muy convencido de por qué, ¿no? Es una tontería porque es una página y un cuartito de otra, pero pues bueno, pues vamos a poner pegas a veces, ¿no? Que al fin y al cabo esto es una reseña. Bueno, pues nos viene un relato que es adentrándonos en Hatán, en el que nos encontramos un grupo de recuperadores que entran en una ciudad verde para descubrir, bueno, para poder sacar suministros, ¿no? La ciudad se llama Hatán, que básicamente es Manhattan. Me llama mucha atención, ¿no? Porque se llama Hatán porque es el cartel que hay en la entrada, pues pone Hatán. Me recuerda un poco a los 100, en el que la ciudad, una de las ciudades importantes es Tom DC, y porque es el cartel de Washington DC que ha sido mutilado. Meramente, pues me resulta gracioso. Hay que tener en cuenta pues que hay un personaje que me gusta especialmente, ¿no? Que es un kodakiano, en el que hablan con una serie de frases hechas bastante divertidas, que bueno, voy a entrar un poco después en qué son los kodakianos, ¿no? Green Escape nos van a hablar de la caída de la humanidad, ¿no? Cómo de repente la Tierra se vuelve contra los seres humanos y les quita todo. Les quita su tecnología, les quita su ciencia, todo el maltrato que han hecho la humanidad, la madre tierra se las devuelve, muta a las criaturas, los lobos pasan a ser más grandes, más fuertes, las plantas cobran vida, de repente la naturaleza empieza a crecer, a los humanos les es arrebatado todo, por lo que fueron una banda de prepotentes a lo largo del siglo XXI, anterior, pero principalmente en el XXI, que es cuando se pasan según la ambientación, y los humanos se ven obligados a entrar en búnkeres y sobrevivir. Pasa muchísimo tiempo, no te saben decir cuánto tiempo es, para que tú elijas 100, 10, 100, 1000 años, lo que sea. Terminan saliendo los seres humanos al exterior. Yo pondría probablemente que fueran entre 400 y 500 años, pero no especifica, ¿no? Los seres humanos no han perdido el calendario, no han sabido saber muy bien qué son las cosas, han perdido gran parte de su sabiduría antigua y bueno, pues están sobreviviendo como pueden en este nuevo mundo gobernado por las plantas y los animales, ¿no? La teoría de la madre tierra es arrancar a la humanidad todo lo que tienen para evitar que vuelvan a creer que es la especie dominante del planeta, porque al fin y al cabo el planeta es una simbiosis entre todas las especies y la humanidad tiene que aprender humildad y saber que no está por encima del planeta, sino que es una parte más dentro del ecosistema. Entonces digamos que la Tierra tiene un gran impacto contra los seres humanos, intentan quitarle todo para que no se pasen de listos otra vez, ¿no? Es una cosa muy curiosa, por ejemplo, los humanos, aunque hay excepciones, no pueden sufrir mutaciones porque hay una especie de, podríamos decir, virus evolucionador, ¿no? Que hace que las criaturas evolucionen en años, lo que tardarían siglos en evolucionar, pero esto no afecta a los humanos. Es falso, hay una serie de humanos que se pueden, pero este elemento evolucionador, digamos que a los humanos les mata, ¿no? Porque esto es una especie de polen, tal, y una serie de frutos que viven en los árboles madre, que permiten evolucionar a los seres humanos, a las especies vivas, pero a los humanos les es tóxico y venenoso.
Nos van a hablar además de que los seres humanos cuando salen pues tienen una serie de conflictos, obviamente, entre ellos, entre los diversos formas de aceptar el mundo, y termina habiendo una gran guerra entre las dos grandes facciones, una que aboga por volver a lo que era antes y otro que pues un aspecto más druídico de la vida. Y bueno, pues hay un gran conflicto entre ellos, sobre todo con una druida que aparece, Wardensten, y bueno, pues este conflicto termina con una especie de paz entre las diversas facciones, ¿no? Creándose los recuperadores, que es gente que se dedican a recuperar tecnología antigua. Suele haber una especie de simbiosis entre lo que se puede avanzar y lo que se puede respetar a la naturaleza. Hay algunas facciones que obviamente son más naturistas, otras que son menos, pero digamos que hay una especie de paz en el lugar en donde se hace la ambientación, que es muy concreto, porque es la zona de Nueva York, cercana a la ciudad de Hatán. Nos van a hablar principalmente de esa zona, ¿no? Eso es un punto especialmente interesante, ¿no? La ambientación está creada por españoles, con obviamente se cogen, pues igual que nos quejamos cuando los americanos cogen España o Europa y crean un parque de atracciones, pues esto es un parque de atracciones americana. Creo que no le queda mal del todo, porque al fin y al cabo pues es muy peliculero la ambientación. Pretende basarse más bien en la Estados Unidos de Hollywood que en un Estados Unidos real. Además, bueno, pues como ha cambiado mucho las cosas, pues digamos que es eso, ¿no? Pero muestra la cultura de Estados Unidos un poco desde el punto de vista, pues como lo veríamos desde aquí, ¿no? Es muy hollywoodiense todo, a mí me encanta, pero yo comprendo que hay gente que no la termina de convencer, y que además pues tiene un punto, ¿no? Que siendo una ambientación española, hecha por autores españoles, me parece que haber escogido Estados Unidos, aunque le da cierto pie a que estamos acostumbrados a ver películas y todo ese tipo de cosas desde el punto de vista de Estados Unidos, con lo cual le queda bien desde ese punto de vista visual, creo que es una oportunidad desaprovechada no haber cogido ambientarse en España, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Toledo, en cualquier tipo de zona, ¿no? Yo creo que es una oportunidad perdida. Hubiera sido interesante verlo desde ese punto de vista. Por ejemplo, hubiera estado bastante molón verlo, por ejemplo, en Huelva o en Cádiz, cerca de Doñana, para ver cómo ha cambiado el asunto. Yo particularmente es una idea que tengo, no me molesta especialmente, pero sí que creo que es una oportunidad perdida que no estemos usando cuando se crea una ambientación en España que habla de que se crea en la tierra. Muchas veces desaprovechamos y nos vamos a culturas exteriores a España en lugar de usar lo que tenemos aquí, que podría ser tremendamente interesante, ¿no? Pero bueno, es una decisión de diseño por parte del Cuarteto de los Roles. Me ha llegado pues que estaban trabajando en un suplemento con una ambientación española del tema. Mi blog, cuando reseño Greenscape hace 2 o 3 meses, pues hay un comentario en la zona de comentarios en la que hablan pues que están trabajando en cosillas, y uno de ellos, por ejemplo, es en una ciudad española verdeizada, ¿no? Bueno, después de esto nos va a hablar del sindicato de los Syndicate, que básicamente es una especie de cazarrecompensas autorizados. Es una organización que se hace bajo el manifiesto de los Syndicate, en el cual pues de cooperación a la hora de recuperar y cazar piezas, ¿no? Después tenemos los distintos cultos que existen en la zona de Hatán, en el que nos van a hablar los cultos de la madre, que van a ser este tipo de cultos druídicos. Los lectores, que se dedican a traducir los diversos conocimientos y libros que van encontrando, que son pocos. Y por último los kodakianos, que es uno de mis favoritos, que intentan traducir los enigmáticos imágenes de Kodak, ¿no? Que básicamente son películas, ¿no? Entonces no han conseguido sacarles el sonido, pero sí las imágenes. Entonces, mediante técnicas de lenguaje corporal y lectura de labios, han descifrado parte de lo que van diciendo, aunque no entienden del todo lo que puede hacer, ¿no? Ellos saben que hay grandes profetas, como el gran Bruce Willis, que hizo grandes gestos en el pasado, como por ejemplo salvar a una mujer pelirroja en una especie de ciudad futurista con coches voladores. Por ejemplo, fue el que liberó el Nakatomi Plaza de una banda de terroristas. Pero bueno, también pues tuvo sus papeles de villano, ¿no? Ellos intentan descifrar el orden en el que los profetas cogieron
sus acciones a lo largo de su vida, intentan descifrar qué vivieron, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque ellos piensan, pasa un poco como en Héroes fuera de órbita, ¿no? Que creen que las películas son la realidad en la Tierra. Pues un poco aquí, ¿no? Ellos piensan que todo lo que se ve en las películas es cierto y que sus profetas, actores, fueron importantes para la vida humana, y además fueron pasando por grandes cambios a lo largo de su vida. Es una organización muy graciosa, a mí me parece muy divertida, y pues tiene su aquel, ¿no? Y después ya nos van a hablar de los propios cómo hacer personajes desde el punto de vista de varios tipos de personajes que tenemos, que son los devastadores, que podrían ser la gente que se dedica a nómadas que se dedican a intentar volver a controlar la naturaleza. Tenemos los evolucionados, que son los humanos que han sido afectados por el virus evolucionador pero no han muerto, que se han convertido en una especie de hombres animales híbridos un poco extraños. Los mecanistas, aquellos que intentan mantener y crear maquinaria de nuevo. Los mutantes, pues gente que el virus, el elemento evolucionador pues les ha trastocado y pues les ha vuelto en cosas inmundas y muy raras, ¿no? A mí no me encajan del todo, que sí es cierto que le da ese toque de ciencia ficción o ese toque post-apocalíptico muy normal en las ambientaciones, como pueden ser Mutant Zero Year o Mutant Epoch. No me encajan del todo aquí en Greenscape. Creo que con los evolucionados tenían suficiente, pero bueno. Los evolucionados hay que tener una cosa: tú cuando te creas el personaje tienes una serie de palabras, porque como tienen las cuerdas vocales que no son capaces de pronunciar palabras como los humanos, tú escoges las palabras que el personaje puede pronunciar a lo largo de su vida, y solo se puede pronunciar esas palabras. Por lo demás se tiene que comunicar mediante lenguaje corporal y supongo que escritura, si llegan a aprender a escribir y leer. Los naturistas, que son los druidas y gente que aboga por volver a la naturaleza y no volver a cometer los errores del pasado. Y los repobladores, que al contrario que los devastadores, que son nómadas que se dedican a destruir por destruir, esos consideran que si bien los seres humanos no se pueden volver a pasar por volver a construir ciudades y tener algunas cosas mucho más respetuosas con la naturaleza, no pasaría nada. Bueno, pues esto ya como se decida. Tenemos una serie de arquetipos pregenerados de varios tipos. Y pasamos a las nuevas ventajas y desventajas, como afinidad a la naturaleza, arma familiar, que es por ejemplo si queremos tener un rifle, pues que ha pasado de días a días. Tenemos trasfondos de evolucionado, como el cuerpo mutado o la cola prensil. Y bueno, todas las típicas ventajas y desventajas que suelen haber, de esos tipos, de daltónico, cleptómano, lujurioso, trotamundos. Tenemos varias, ¿no? Una serie de equipo que tenemos, en el que bueno, pues tenemos un precio de la moneda que bueno, pues utilizan diversos tipos. En la zona de Hatán pues utilizan una serie de engranajes de metal, lo cual bueno, pues el día que se encuentre un reloj destruirán la economía, ¿no? Tipo de inflaciones extrañas, como pueden pasar en Fallout. Tienes las botellas de Nuka-Cola, pero no hay más, nadie hace más Nuka-Cola en principio. Entonces pues bueno, puedes encontrar la fábrica de Nuka-Cola y encontrar ahí un tesoro, pero en principio no va a haber más economía, ¿no? Aquí engranajes, pues alguien podría fabricar sus propios engranajes. El equipo y de todo, desde armas cuerpo a cuerpo, con muchísimas armas. Tienen muchísima importancia las armas, tenemos varias páginas dedicadas a ellos. Armas y armaduras, no termino de entender el porqué, pero bueno, tiene además, me parece bien que tenga el precio de la munición por separado, ¿no? Porque es bastante importante, son precios prohibitivos, pero no sé, no entiendo el porqué tanta variedad de armamento. Dedican de hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas a las armas y 2 a las armaduras. En una ambientación de este estilo yo no tengo muy convencida. Además muchas armas son ligeramente parecidas, ¿no? Menos no tenemos esta circunstancia de que tenemos armas exactamente iguales en estadísticas. Aquí todas tienen una ligera diferencia, pero no sé, no termino yo de verlo. Hubiera preferido otro más que se hubieran dedicado a equipo genérico más que a esto, pero bueno, es por quejarme, ¿no? En la ambientación sí me gusta en general. Tenemos las reglas de ambientación, que tenemos las reglas de armas de fuego, por supuesto, armas caseras y antiguas, que pues obviamente es difíciles de mantener, tal, casualidades afortunadas, en el que, bueno, pues digamos que la madre tierra tiene una extraña conciencia. La regla de comodín salvaje, que es esta: cuando salen comodines pues empiezan a darse benis por todas partes. Fallos críticos, el mazo de aventuras, como reglas para saquear, para desangrarte, todo lo que tiene que ver con
dan una especial importancia a las reglas de rapiñar y llevarte todo lo que no está anclado al suelo. Nuevas habilidades como puede ser el conocimiento kodakiano, el conocimiento lector, el mecanismo y el naturalismo, de pues, todo este tipo de habilidades nuevas que pueda haber. Nuevos usos para la habilidad de notar, porque aquí cuando lleguemos a un sitio, pues la habilidad de notar va a determinar si la zona está completamente saqueada, si está saqueada pero puede haber cosas ocultas en ella, o directamente es un lugar limpio en el que nadie nunca ha entrado y ni ha saqueado, ¿no? Te dicen que esas cosas pues son un poco probables y puede llegar a ocurrir que una localización, pues digamos que tú llegues, estés sin saquear, la saques tú, más tarde puedas volver y puedas encontrar que había más cosas que no te llevaste, ¿no? Es una forma muy buena, a mí me parece una gran forma de representar este elemento del saqueo, y además tablas de saqueo muy divertidas, y creo que es una gran inclusión. Yo creo que para dar esta sensación de saqueadores del mundo verde, la verdad, creo que con 3 reglas muy sencillas, que es nada está anclado al suelo, estas nuevas reglas de notar y las reglas de creación de pertrechos aleatorios, yo creo que con esas 3 cosas le han dado una gran riqueza a este manual, y ya os veis que son 3 tonterías. Este tipo de cosas, este tipo de reglas que yo hablo de veces, que son muy tontas, pero que dan una sensación y una riqueza muy grande y una inmersión muy grande a lo que pretende emular el juego. Nos van a venir el tipo de magia, que es básicamente la psiónica y la druídica, y unas ideas de cómo dirigir Greenscape a lo largo de distintos modos de juego, niveles de tecnología. Y por último, ya vamos más o menos por la mitad, empiezan a hablar de las localizaciones. Las localizaciones, pues la verdad a mí me gustan, es una mezcla de Mad Max y diversas técnicas de universos de posapocalípticos. Tenemos por ejemplo un aserradero, que es una especie de fábrica que se dedica a destrozar la naturaleza. Tenemos por ejemplo, a mí me encanta, es una especie de base móvil de los devastadores que se dedica a comerse el bosque y a lanzar fuego por todas partes. Tenemos por ejemplo una base de un edificio que es un rascacielos en el que un tipo está creando una especie de tecnología para poder hacer arder la naturaleza. Tenemos desde el típico lugar Edén, en el que todo se vive con armonía, presas, de todo. O sea, yo creo que tiene una gran carga de lugares. Tenemos el árbol de la vida. Esto te cuentan que existen uno por Ciudad Verde, aunque te hablan lógicamente del de Hatán, que está en Central Park, que se llama el Bosque Central, que es un lugar súper chulo. Tenemos descripciones de algunos lugares importantes de Hatán, aunque se deja muy libre, ¿no? Porque es una zona muy complicada de conquistar, y tenemos diversas personalidades, ¿no? Desde el carpintero, que es el que lleva el aserradero, a diversos personajes importantes, como puede ser el señor Díaz, que es el que gestiona los manuscritos Kodak, las imágenes Kodak en la zona de Hatán, ¿no? Ya os digo, vienen bastantes aliados y bastantes cosillas, cosas importantes sobre la ciudad de Hatán. Los que he explicado primero eran un poco los alrededores, después se meten en la propia ciudad de Hatán, y después nos hablan de cómo verderizar las ciudades, ¿no? En el que, encontramos aquí una imagen que verdifica Sevilla. La verdad, aunque no creo que esté mal el tono blanco y negro, a mí le falta. Yo hubiera usado 3 colores, blanco, negro y probablemente verde, ¿no? Para darle más impacto, o 2 tintas, por ejemplo, blanco y verde, o negro y verde. Yo le hubiera dado más impacto, creo que usando ese tipo de elementos, ¿no? Como por ejemplo en la lista de Schindler, cuando todos los tonos rojos pues aparecen remarcados, ¿no? O en Sin City, en la película de Sin City, que también, o el cómic de Sin City, que también hay ciertos colores que vienen más remarcados, ¿no? Pues aquí creo que hubiera quedado bien remarcar el color verde en las ilustraciones, ¿no? Porque se quedan como muy apagadas, ¿no? Todo este tipo de naturaleza tal que debe tener, pues creo que pierde el gancho con estas imágenes en blanco y negro. Pero bueno, pues opiniones personales, ¿no? Nos van a hablar también un poco cómo funciona el resto del mundo, un poco cómo está cada continente, llamándome especialmente la atención en Asia, con por ejemplo que uno de los países que no fue especialmente afectado pues fue Corea del Norte, y entonces pues es un imperio en el que le rinden culto a esta extraña figura como mesiánica que vino a salvar a la humanidad.
¿no? Aunque probablemente te dicen que esté muerto, ¿no? Y que son remanentes aparatos de su partido los que gobiernan el lugar. Pero ya os digo, vienen un poco de con pequeñas pinceladas, una página, media página cada continente, antes de entrar en el propio bestiario, ¿no? Que el bestiario tiene cosas muy buenas, muy chulas y cosas muy raras, ¿no? Como por ejemplo tenemos el pico gris, la rato gaviota. Son criaturas como las que tenemos ahora. El pico gris, bueno, y un colibrí gigante mortal de la leche. Y bueno, pues tenemos también esta criatura, ¿no? El avatar. La verdad son criaturas interesantes. Creo que tienen cierto punto de originalidad. Y nos da pie a ver cómo han crecido. Bueno, a mí como era el Shiongamo el panda combinado con el Demogorgon, no sé, tiene cosas, tiene algunas genialidades, tiene cosas extrañas, pero yo creo que es un gran bestiario que nos muestra cómo ha evolucionado la fauna y la flora en el universo de Greenscape. Además, que hay que tener en cuenta que es una idea para lo que nosotros podemos crear, porque recordemos que en Greenscape las criaturas evolucionan casi a diario, ¿no? Cualquier persona que tome un fruto de la vida, de uno de los árboles verdes, pues en nuestro momento evoluciona y se convierte en algo mejor, con lo cual podríamos, por ejemplo, encontrarnos con un jabalí que tiene un exoesqueleto quintinoso, que la verdad pues sería bastante chungo. Y termina con una serie de aventuras, un par de aventuras de exploración de la zona. La verdad está bien, las típicas aventuras de introducción que suelen tener los libros de Saga Sword a su propia inventación. Me falta la típica campaña de puntos argumentales por quejarme, porque me gusta quejarme, siempre tengo que poner alguna pega. Entonces pues bueno, pues ahí da suelto, sin coger la idea. A mí me molaría una de puntos argumentales en las que se viajaran a varias ciudades verdes, pues la verdad, eso estaría bastante chulo, ¿no? Y encontrar el por qué la Tierra hizo lo que hizo, ¿no? Y a lo mejor es un oráculo de la Tierra o algo así, o sea, se me ocurren cosas loquísimas. Pero la verdad, me ha gustado mucho la ambientación. Y después tenemos las tablas para saquear todo lo que queramos, ¿no? Y un resumen de las reglas de ambientación que se usan en la aventura. Y una ficha que, vuelvo a repetir, me gusta que estén las habilidades distribuidas por atributo. Eso es algo de agradecer. Y ya está, esto es Greenscape, ya os digo, una ambientación. Si os gusta el tema postapocalíptico y queréis ir a algo que no sea un apocalipsis nuclear, pues yo creo que esta es una buena elección. Yo creo que además es un universo que se da pie a hacer muchas cosas chulas. Y bueno, esperemos que la gente de HT Publisher saque algo más y no deje meramente con la miel en los labios con solamente este libro. Por lo demás, soy Ezcardan. Se acabó Saga Sword por ahora, más que nada porque quiero que me llegue la guía de terror para analizar la guía de ciencia ficción y la de terror juntas. Pero la semana que viene veremos algo más. No sé el que todavía, pero algo más habrá. Adiós.